Muy buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra tercera unidad. En las unidades anteriores hemos hecho un trabajo fundamental. En la primera, construimos el penthouse de la política pública. Definimos los conceptos, los paradigmas, hablamos de derechos humanos y del crucial enfoque de género. En la segunda unidad bajamos a la sala DEM de la gestión. Hablamos de logística, de cómo gestionar la evidencia, de cómo administrar una flota de patrulleros y mantenerla operativa. Pero hoy entramos al corazón del sistema. Vamos a hablar del combustible que mueve toda esa maquinaria. Vamos a hablar del dinero. Hoy empezamos a discutir la gestión financiera y presupuestaria. Y sé lo que muchos están pensando. Profesor, yo soy un experto en seguridad, soy un planificador, un estratega, no soy un contador. Y ese, precisamente, es el mayor error que cometen los gestores públicos. Durante décadas hemos permitido que el presupuesto sea el enemigo de la política pública, en lugar de ser su principal aliado. En el sector público ecuatoriano y en casi todo el mundo hemos heredado lo que se llama el presupuesto tradicional o inercial. ¿Cómo funciona esto? Es un presupuesto que se enfoca en una sola cosa, el control del gasto en insumos. Déjenme explicarles cómo funciona esta negociación en la vida real. Llega el Ministerio del Interior o el municipio de Quito o la Policía Nacional y se sienta con el Ministerio de Finanzas. ¿Y qué le pide? Le pide un presupuesto basado en partidas de gasto. Le dice: señor ministro de Finanzas, para el próximo año necesito $100 millones. Finanzas pregunta: ¿para qué? Y el ministerio responde: necesito 50 millones para la partida de gasto corriente, o sea, salarios. Necesito 20 millones para la partida de combustibles y lubricantes. Y necesito 30 millones para la partida de inversión para comprar 500 patrulleros nuevos. El Ministerio de Finanzas, cuyo trabajo es controlar el déficit fiscal, negocia. Le dice: no tengo 100, le doy 80, ajuste. Y empieza la negociación. Al final, le asignan 80 millones. ¿Y cuál es el trabajo del gestor de seguridad durante el año? Su trabajo es gastar esos 80 millones en las partidas correctas. Que el dinero de gasolina se gaste en gasolina. Que el dinero de salarios se gaste en salarios. Llega el 31 de diciembre. El ministro de Finanzas llama al ministro del Interior y le pregunta: ¿ejecutó el presupuesto? Y el ministro del Interior, orgulloso, responde: sí, señor. Ejecutamos el 99.8% del presupuesto. Nos gastamos todo el dinero que nos dio. Bajo la lógica del presupuesto tradicional, eso es un éxito. Felicitaciones. Pero, ¿se dan cuenta de la pregunta que nadie hizo? Gastamos el 99.8% del presupuesto, pero ¿la seguridad mejoró? ¿Se redujeron los homicidios en Durán? ¿Bajaron las extorsiones en Guayaquil? ¿Mejoró la percepción de seguridad en Quito? Al presupuesto tradicional no le interesa esa pregunta, solo le interesa el control del insumo. De hecho, el presupuesto tradicional castiga la eficiencia. Si ese ministro del Interior hubiera sido un genio de la gestión y hubiera logrado los mismos resultados de seguridad gastando solo el 90% del presupuesto, ¿qué le habría dicho Finanzas al año siguiente? Le habría dicho: como le sobraron 8 millones, significa que no los necesitaba. Para el próximo año, le recorto 8 millones de su presupuesto. Castigamos al eficiente y por eso vemos esa carrera loca en noviembre y diciembre en todas las instituciones públicas del Ecuador, tratando de gastar hasta el último centavo en lo que sea, para que no les recorten el presupuesto el próximo año. Es un sistema perverso. Aquí es donde nace la revolución de la gestión pública. Es un cambio de paradigma total, conocido como el presupuesto por resultados, PPR. El presupuesto por resultados, que en Ecuador ha tenido sus propios modelos como el de gobierno por resultados o GPR, es una metodología que voltea la mesa. Cambia la pregunta fundamental. Ya no empezamos preguntando ¿qué quiere comprar? Empezamos preguntando ¿qué quiere lograr? El PPR es una metodología que articula, que amarra tres cosas que antes vivían en universos paralelos: la planificación, lo que queremos hacer; el presupuesto, el dinero; y la evaluación, medir si lo logramos. El énfasis ya no está en el insumo, en la gasolina. El énfasis está en el resultado que generamos para el ciudadano. El objetivo ya no es gastar bien, el objetivo es crear valor público. Volvamos al ejemplo.
El gestor de seguridad se sienta con finanzas y bajo la lógica del PPR la conversación es diferente. Finanzas pregunta, ¿qué quiere lograr? Y el gestor de seguridad responde, mi objetivo de política pública es reducir el tiempo de respuesta a emergencias en Quito de 15 minutos a 7 minutos. Esa es una conversación diferente. Ahora, finanzas pregunta, excelente resultado. ¿Y qué necesita para lograrlo? Y el gestor responde, necesito un programa de patrullaje inteligente, y ese programa necesita insumos, necesita gasolina, necesita el mantenimiento preventivo de los patrulleros, necesita un software de georreferenciación y necesita capacitar a los conductores. Ahora, el presupuesto que le asigna finanzas ya no es un cheque en blanco para gasolina, es un presupuesto etiquetado para el resultado, reducción del tiempo de respuesta. El presupuesto por resultados, como dice el marco teórico, no es solo una nueva plantilla de Excel, es un cambio en la cultura de la gestión pública, es un sistema de incentivos. ¿Por qué? Porque ahora el éxito del gestor ya no es gastar el 100%, el éxito es demostrar el 31 de diciembre que el tiempo de respuesta realmente bajó a 7 minutos. Si lo logró gastando el 95% del presupuesto, ese gestor es un héroe, es eficiente. Y aquí entra un concepto que me parece brillante. El PPR funciona como un traductor universal. En el sector público tenemos dos tribus que hablan idiomas completamente diferentes y que históricamente se odian. Por un lado está la tribu de los planificadores. Somos nosotros, los expertos en política pública. Hablamos en impactos, resultados, percepción de seguridad, reducción de la tasa de homicidios, enfoque de género. Por otro lado está la tribu de los financieros, el Ministerio de Finanzas, los directores de presupuesto. Ellos hablan en partidas presupuestarias, asignaciones, ejecución del gasto, gasto corriente, gasto de inversión, déficit fiscal. Cuando estas dos tribus se sientan a hablar, no se entienden. El planificador dice, necesito mejorar la convivencia, y el financiero responde, no tengo una partida presupuestaria para convivencia. El presupuesto por resultados es el Google Translate. Es el puente que une esos dos idiomas. Obliga al planificador, a nosotros, a ponerle un precio a sus resultados. Nos obliga a decir cuánto cuesta reducir los homicidios y obliga al financiero a entender que el dinero que está asignando no es un gasto, es una inversión en un resultado medible para el ciudadano. En resumen, lo que estamos empezando a estudiar hoy es cómo dejar de ser simples administradores de gastos y convertirnos en verdaderos gerentes de valor público. Estamos aprendiendo a usar el presupuesto no como un grillete que nos impide movernos, sino como la herramienta de gestión más poderosa para alinear los recursos, el dinero, con nuestros objetivos, una sociedad más segura. Pero para que este traductor universal funcione, necesita una gramática, necesita una estructura lógica, y esa estructura se conoce como la cadena de valor del PPR, que define claramente la diferencia entre un insumo, un proceso, un producto y un resultado. Y esa cadena, esa será el centro de nuestra próxima clase. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.